En esta ocasión tenemos un invitado muy especial del otro lado del charco. Tenemos a Horacio Yusto con nosotros, que es miembro fundador de la Fundación Libre y también es director de La Resistencia Radio, además de ensayista y conferencista. Y nada, para nosotros es un placer contar contigo, Horacio, así que bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Siempre sigo el trabajo que están realizando de cerca y hago público lo que se dijo por fuera de las cámaras, que es mi felicitación a esa carrera, que para mí ha tenido uno de los debates más impresionantes en los últimos tiempos ante Rayo, lo cual demuestra que para mí es un honor poder compartir este espacio con él y con vos, Noemí, y esperemos que sea fructífero también para la audiencia. Seguro que sí, muchas gracias, Horacio. Y bueno, como siempre me acompaña Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias a Horacio, no solo por sus amables palabras, sino también por estar aquí, por compartir su sabiduría con nosotros. Exacto. Y hoy, bueno, pues teniendo aquí a Horacio, como él es un experto en temas sobre el posmodernismo, la sociedad líquida, la escuela de Frankfurt, pues vamos a llevar un poquito la conversación por esas líneas y nada, hablar un poquito y a ver lo que da. Y yo creo que Dani tenía ya varias preguntas preparadas para Horacio en esta línea, así que si quieres empezar con la primera, Dani. Sí, bueno, antes de nada, así como para hacer una pequeña introducción, aunque evidentemente es un tema muy complejo y una discusión, pues una discusión de estas características, pues no se puede, es necesario simplificar y todos esos problemas, pero sí me interesaría ver si Horacio podía hacer pues como una especie de introducción pequeñita sobre qué podemos entender por el posmodernismo, cuáles son así algunos de sus autores importantes y por qué es un tema importante en la sociedad actual y si tiene influencia en las cuestiones públicas y las cuestiones de política pública. Porque hay veces que, claro, muchas veces se utilizan determinadas formas de hablar o jergas o determinadas palabras muy cargadas ideológicamente y a veces pues es difícil saber de dónde proceden y cuáles son las implicaciones que tienen. Entonces esa sería pues mi primera cuestión. Es muy interesante el tema, a mí me apasiona enormemente poder conversar respecto a lo que es la posmodernidad, pero vamos a tener que hacer una suerte de salvedades justamente para que se entiendan en términos muy simples también para que toda la audiencia en general pueda luego interiorizar en estos temas. Así que vamos a explicar, en primer lugar, la posmodernidad como término, como vocablo, ya surge con Lyotard. De hecho, Lyotard mismo se da cuenta que en su primera ponencia que él realiza respecto a la condición posmoderna, no logra ser entendido en su totalidad por el mundo académico. De hecho, tiene que hacer una reedición, entiéndase básicamente posmodernidad para principiantes, tratando de explicar lo que era esta condición posmoderna. Pero a grandes rasgos, vamos a hacer una suerte de doble distinción de la posmodernidad. Porque para Lyotard, la posmodernidad es aquello que es posterior a la modernidad, pero no logra en última instancia, y esto es una crítica que se le realiza, establecer una esencia por sí misma. Es como quien intenta definir el mal por el simple hecho de mostrar la ausencia del bien, o como quien define el frío como la ausencia del calor, quien define la oscuridad por la ausencia de la luz. Entonces, aquí hay un quiebre en Lyotard, que él marca el quiebre a mitad del siglo XX, particularmente toma como fenómeno crucial lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque muestra que en tan solo 50 años, a mitad de un siglo, ya hubo dos conflictos bélicos internacionales, los cuales demuestran que los 4 metarrelatos que poseía la humanidad en ese momento no fueron capaces de dar una respuesta satisfactoria a lo que era el género humano en su totalidad. 4 metarrelatos que tienen una característica y esto va a permitir luego interpretar o hacer algunos ensayos en torno a la posmodernidad. Estos 4 metarrelatos son el cristianismo. Entiéndase que esto se está hablando desde una perspectiva sociológica, no estoy haciendo alusión a cuestiones de fe o teologales. El cristianismo, el iluminismo o ilustración, esto depende de la región en la que uno se intente dialogar, a veces con el lenguaje hay un problema en ese sentido. El liberalismo, como lo entiende Lyotard en ese sentido, y el comunismo. Entonces, estos 4 metarrelatos claramente que no permitían satisfacer en forma cábala esa búsqueda de seguridad, de libertad, de igualdad que parecía inherente al género humano. Esta es una visión de la posmodernidad. Sin embargo, uno si quiere entender luego cómo ha ido evolucionando, quizás se tenga que retrotraer a comienzos del siglo XX.
Esto lo tomo justamente de un libro que edita Hal Foster, donde toma elementos de Baudelaire, toma elementos de Habermas, compila una serie de ensayos, donde podríamos considerar que la posmodernidad surge en realidad con un fenómeno muy particular y vamos a entender de qué se trata un poco esto de la posmodernidad. Ya no estamos hablando del fin de los metarrelatos, sino ahora vamos a empezar a indagar sobre la esencia de la posmodernidad, que es quizás lo que más nos interese debatir hoy día. ¿Por qué decimos que es una esencia estética? Ahora vamos a empezar en este punto. A comienzos del siglo XX, quizás por las bondades del capitalismo, habría que redefinir luego lo que es el capitalismo, se empieza a masificar lo que era justamente las cámaras fotográficas. Y uno dirá, ¿cómo puede influir en todo un fenómeno mundial un simple invento? Bueno, esto incluso lo que son historiadores ven que a veces pequeñas invenciones, como fue la masificación del reloj o las letras de cambio, permiten cambios en el siglo XVI estructurales y políticos. Lo mismo sucede con la cámara fotográfica, porque allí es cuando el arte necesita reinventarse a sí mismo y una nueva interpretación, porque el arte pierde esa visión realista, aún interpretativa por el espíritu del artista, pero pierde ese sentido de captar mediante el arte humano la realidad externa. Ahora todas las personas eran artistas, cualquiera que pudiese acceder al mercado de la cámara fotográfica, y esto fue como la semilla. Insisto, no es que toda la posmodernidad se reduce a esto, sino es el germen. Este pequeño germen, que es cuando se empieza a masificar, lleva a un movimiento de vanguardia en el arte a tener que paulatinamente buscar nuevas interpretaciones de lo que era el espíritu humano. Entonces, este es como el punto de partida. ¿Qué nos lleva a suponer esto? Uno cuando realiza el movimiento, después de hablar de modernidad líquida, que es muy interesante antes de terminar esta primera parte. Como diría Aristóteles, el movimiento es el paso del acto a la potencia para que la potencia sea ese acto imperfecto, pase a ser un ser perfecto. Bien. Entonces, en este movimiento lo que se está viendo finalmente es lo siguiente. La posmodernidad esencialmente es un proyecto estético y es un proyecto líquido. Líquido, incluso yo en el sentido de Bauman, que yo le podría hacer alguna ínfima crítica, tratando de no caer en la soberbia y criticar a un gran pensador, por más que haya diferencia en su esencia de pensamiento, porque es líquida en el sentido de Narciso. Si algo caracteriza la posmodernidad, es que la esencia de la humanidad se ha vuelto líquida como Narciso que se enamora de su propia imagen al costado del lago. En esta maldición de una diosa griega, Narciso, el joven cazador que volvía y se queda al lado del lago, se enamora de lo primero que ve y se ve a sí mismo, pero es una imagen ficticia y no es real en el sentido ontológico, no es real en cuanto al sentido empírico. Cada vez que Narciso intenta tocarse a sí mismo, intenta tocar esa imagen que ve allí fuera, se diluyen sus dedos. Lo mismo sucede con el proyecto de la posmodernidad. El proyecto de la posmodernidad es un proyecto de la no razón. Ese es el quiebre en el que sí coincido con Lyotard, en cuanto que hay un quiebre con la racionalidad. Pero, a su vez, uno cuando habla de esta modernidad líquida que se diluye, lo que es líquido no es que ha cambiado la esencia, ha cambiado el estado. Podría ser sólido, podría ser gaseoso, pero la esencia continúa. ¿Y cuál es la esencia? Una esencia antropocéntrica, donde ya, si bien se niega ese orden divino para dar paso a un sistema cientificista, empirista, un discurso racionalista, el propio de la modernidad, en la posmodernidad también se va a dudar de estos tres grandes sistemas y se empieza a apelar a un sistema censocentrista y por lo tanto el proyecto estético empieza a consolidarse, este proyecto de la visual. Ejemplos concretos de esta abstracción es cómo se constituye actualmente en el espacio público y privado, mancomunadamente, este proyecto cuya ontología es digital. Uno va a ver que tanto la forma de expresarnos tal como estamos en este momento, en una plataforma digital, la comunicación, la forma de vida, la identidad propia se constituye a través del mundo digital, hasta los propios actos de gobierno, como sucede en Argentina, donde ciertos trámites burocráticos requieren presencia digital de la persona. Es más, la identidad ya deja de ser un número, cual código de barra en la frente de una persona, para convertirse en un algoritmo. Incluso los algoritmos son los que empiezan a definir luego el pensamiento político y a nuclearlos para a partir de allí poder constituir lo que es la opinión pública y política. Eso es una discusión posterior en torno a lo que es la Big Data y influenciada por las Big Tech.
Finalmente, ¿qué podemos decir del proyecto de la posmodernidad? Que este proyecto, que empieza siendo un quiebre con el modernismo y el racionalismo, finalmente se termina constituyendo como un proyecto estético y como un proyecto líquido, un proyecto de la fugacidad. Un proyecto, y esto lo tomamos de Tiempos líquidos de Bauman, que se caracteriza justamente por esa búsqueda de las utopías, pero ya no las utopías racionalistas como las pudo haber sido en su momento la de Rousseau, la de Marx, la de Adam Smith, ya no son esas utopías modernistas en todas sus variables, sino que son las utopías creadas por sí mismo. Si algo marca Sigmund Bauman y lo toma justamente de Sigmund Freud, es el siguiente fenómeno. El hombre conoce naturalmente, por conciencia propia, que hay ciertas limitaciones del orden natural que no puede resquebrajar, particularmente el dominio absoluto de la naturaleza y el dominio sobre la muerte. Que esto último, dicho sea de paso, Bauman quizás debería haber actualizado, lamentablemente es imposible ya, porque en los últimos años con el auge del transhumanismo, esto también se empieza a poner en duda. Entonces estoy tomando el decir de Bauman, insisto, está desactualizada en este pasaje en cuanto al miedo a la naturaleza y la mortalidad. Pero en cuanto a relaciones sociales, la premisa que es la que toma en parte de Freud es la siguiente. Si las personas pueden concebir una serie de ordenaciones, nadie impide concebir nuevas ordenaciones, concebir un nuevo orden estatuido y automáticamente erradicar el miedo al sufrimiento. Allí vamos a ver cómo en la posmodernidad aflora un concepto propio de Derrida, que es uno de los intelectuales que cobran auge en la posmodernidad, con la idea de la deconstrucción, que no es solamente destruir, si bien es cierto que la posmodernidad es un proyecto negativo, eso es cierto, pero está esta idea de, bueno, destruimos para luego construir sobre dichos cimientos, o ni siquiera cimientos, sino reemplazar lo que ya existía previamente, pero siempre con esta búsqueda de erradicar los miedos. La persona posmoderna es una persona que vive en la angustia, vive en el miedo, por eso se encuentra atrapada en una carrera sin fin. Uno cuando ve en la posmodernidad las personas se afloran por su búsqueda constante de nuevas metas, y existen metas, y de hecho uno favorece que las personas consigan sus metas cuando sean legítimas. Sin embargo, carecen de propósitos, porque el sentido de trascendencia que estaba por fuera, en ese sentido de trascendencia que es externo, que es lo contrario del inmanente, ha desaparecido. Por lo tanto, aflora la inmanencia del hombre. De allí que vamos a ver que en este miedo al sufrimiento, las personas caen en una fatal arrogancia de considerarse a sí mismos un homo deus, capaces de construir su propia identidad careciendo ya de los factores externos. Por eso está en auge el postestructuralismo, considerar que solo desde la palabra, insisto, este proyecto estético, este proyecto de lo visual, lo que se muestra, lo que se dice, el discurso constituye realidad. ¿Y cuál es esta realidad? La que constituye el propio discurso. Ejemplos concretos para que se entienda esta abstracción. Tenemos desde la ciencia transhumanista, las ideologías transgénero, las corrientes transespecies, todo en búsqueda de romper los límites, pero que finalmente no los rompen. Finalmente lo que hacen es desconocer las limitaciones naturales, creyendo que la propia palabra es la que ha constituido el mundo. Y ya cerramos con un ejemplo concreto. ¿Quieren ver un ejemplo concreto de que son estas falacias circulares del lenguaje? Aquellos que dicen, ser libertario es lo que los libertarios dicen que es ser libertario. Por lo tanto, si tales libertarios dicen que ser libertario es X, por lo tanto, X es válido, desconociendo que hay principios trascendentales que, independientemente de lo que digan, hay una esencia que está por fuera del discurso. Entonces, el discurso, la palabra, la visual, la estética, lo sensitivo, el sensocentrismo como corriente filosófica que enarbola desde pensamientos propios de Peter Singer, estoy pensando en este momento, hasta una Gloria Álvarez, que apela en el sentido del sentimiento, de la capacidad de sentir que es un emergente, convertir estas potencialidades en actos, es lo que finalmente ha caracterizado el proyecto de la posmodernidad. Pues muchas cosas muy interesantes de las que dijiste. Y por centrarme en una, por ejemplo, bueno, tú hablas, por ejemplo, de la importancia estética de la posmodernidad, pero también de la relación que tiene con la idea de razón. Y como hay un gran ataque a la idea de razón, sobre todo de las ideas derivadas de la Ilustración. Yo creo que realmente la erosión de la idea de razón ya comienza en la Ilustración,
debido a que los pensadores ilustrados, al considerar que todas las tradiciones anteriores eran producto del oscurantismo y de la superstición y de la ignorancia, y redujeron la razón únicamente, pues, por ejemplo, al empirismo, al cientificismo. Y esto, evidentemente, abre las puertas a seguir en ese proceso, porque también hay una gran influencia en muchos autores postmodernos de la Escuela de Frankfurt, que fueron influidos por los grandes, los que se conocen como los teóricos de la sospecha, Marx, Freud y Nietzsche. Todos incluían una idea de que las ideas que tiene la gente, o que las ideas no vienen determinadas, o no es un ámbito autónomo en el que el ser humano pueda descubrir una verdad ahí fuera, sino que había como una estructura externa, por ejemplo, para Marx, la estructura de producción que determina las ideas, la infraestructura determina la superestructura. Para Freud, esa estructura, sin embargo, es interna, es decir, el inconsciente y los deseos reprimidos, el eros y de tánatos. Y para Nietzsche, pues es la voluntad de poder y la idea de la verdad como un ejército móvil de metáforas, en donde creamos valores, no existen virtudes, sino creamos esos valores. Y eso después se transmite también a muchos de los postmodernistas, como por ejemplo también a través de la idea de Marcuse. Y creo que eso está relacionado con lo que tú dices de que es una revolución continua, porque siempre puedes erosionar aquello que los otros autores consideraban que era el punto fijo. Y siempre llevas a un proceso continuo de atomización, de tal forma que, al considerar además que todo es lenguaje y el lenguaje es una construcción social, no existe una verdad correspondiente a la que tú te puedas acercar, cada uno acaba siendo como el poseedor de una verdad peculiar, de tal forma que es imposible hablar entre distintas personas, llegando a puntos de acuerdo comunes, puesto que el punto de vista de cada uno depende o bien del grupo, o bien de lo que se llama interseccionalidad, del grupo oprimido al que pertenezcas, o bien de tus propios puntos, o como tú dijiste, del emotivismo, de tus propias emociones y propios sentimientos. Y esto parece que es muy relevante en el mundo actual, porque imposibilita la capacidad de llegar a acuerdos, de discutir racionalmente, de cooperar y de entenderse, y de la misma forma también la posibilidad de empatía. Coincido plenamente. Incluso en esa exposición que usted realiza, que sería un acto de soberbia querer agregar algo a lo que viene planteado, pero creo que es interesante ver que en realidad hay ciertos procesos que han sido continuos, digamos, porque usted plantea una idea muy interesante en torno a ciertos pensadores del post-marxismo, y es curioso porque uno, cuando empieza a indagar dónde estuvo el germen de todos estos problemas, y muchos caen en una suerte de falacia reduccionista en creer que, bueno, los problemas en última instancia es la relación del marxismo con el mundo. De hecho, Marx, el propio Marx, era un discurso cientificista. Entonces tenemos que remontarnos en procesos que son anteriores incluso a la propia Revolución Francesa. Si queremos entender el mundo posmoderno tal como vive hoy, y lo que es esta atomización, si vamos a hablar de lo que es la atomización del individuo, que es un problema tan recurrente para aquellos que tienen una búsqueda genuina de la libertad, digamos, porque no hay nada más peligroso para el individuo que quedar desnudo frente al poder político, digamos, eliminando los cuerpos intermedios libres y voluntarios. Esto lo tomo incluso de Russell Kirk, que era el asesor de Ronald Reagan como conservador. Es decir, en la búsqueda genuina de la verdad aparecen trascendentales. Y usted marca una idea muy eficiente en su argumentación. Yo esto lo voy a tomar incluso de Enrique Díaz Araujo, que recientemente ha fallecido, una lástima, pensador argentino, cuando escribe La rebelión de la nada. Porque en el fondo es esta rebelión de la nada. ¿Pero en qué sentido es una rebelión de la nada? Uno ve que Wilhelm Reich, Franz Fanon, Marcuse, a los cuales le dedico un documental a cada uno, tuvieron siempre esta idea de tratar de combinar elementos propios del freudismo con elementos propios del marxismo, pero que en última instancia se traduce en la carencia de una esencia trascendental. Es siempre una lucha inmanente del hombre. Y uno diría, ¿dónde está el problema? Que es anterior incluso a la Revolución Francesa. Es incluso anterior a los problemas, con todo lo positivo que puede haber traído consigo la Ilustración, esta visión
digamos, desfasada de tratar a la Edad Media como una edad mediocre y como principio de autoridad de volver a los clásicos, olvidándose de aquellos anuncios que realiza tanto la teoría agustiniana como la tomista. Pero también es cierto que hay que ser un poco autocrítico, porque muchos de estos problemas ya surgen incluso en la Edad Media. ¿En qué espacio específicamente? Con el nominalismo de Guillermo de Ockham. En el nominalismo de Guillermo de Ockham, en su última etapa, Guillermo de Ockham termina reconociendo que no existen entes, no existen trascendentales, perdón, sí existen los entes, me equivoqué yo, no existen los trascendentales y no existen los universales. Por lo tanto, ¿qué existen? Conjuntos de individuos. Y uno escucha el discurso posmoderno, y el discurso posmoderno, por definición, es la conjunción de individuos. De allí vamos a ver qué tienen en común los discursos del ecologismo, el indigenismo, el feminismo, la interseccionalidad, la liberación absoluta, es que finalmente no existe ningún orden trascendental. Lo que queda es la forma en la cual se establece la denominación de cada individuo. Por lo tanto, no se es hombre, no se es mujer, no se es padre, no se es hijo. No hay libertad más que aquella que simplemente sea como uno lo denomina. Por eso, fíjense en que tanto Hans Hermann Hoppe, por tomar un ejemplo, Gloria Álvarez, Marcuse, Marx, nuestro Señor Jesucristo, todos han tenido una búsqueda en su discurso por la libertad. Ahora bien, ¿cómo se define esencialmente dicha libertad? Porque Marcuse en esencia plasma su teoría, especialmente cuando escribe El hombre unidimensional, en lo que es la liberación absoluta del hombre, la liberación del instinto. De allí toma cierta parte la teoría de Freud. Esta liberación del instinto, y creyendo que esto va a llevar justamente a una sociedad próspera, utópica en términos de Rousseau. Pero la utopía misma como parangón de libertad no es lo mismo en Rousseau cuando escribe el contrato civil a cuando lo escribe Santo Tomás Moro, que establece que la utopía no es solamente la utopía como buen lugar, sino la utopía como el no lugar. Entonces, en última instancia, las grandes discusiones en la posmodernidad se reducen a dos grandes esferas. El realismo, que va a incluir en parte lo que es el monismo, contra el idealismo. Es donde va a florecer finalmente en este idealismo lo que es el dualismo cartesiano, heredero justamente de tal nominalismo de Ockham. Esto a humilde criterio es la forma en la que yo clasifico. Pero en última instancia, el gran enemigo de la posmodernidad, porque vemos algunas discusiones, derecha versus izquierda, globalismo versus patriotismo, vemos estas discusiones de conservadores versus liberales. La discusión en última instancia es la realidad versus el discurso, y van a ver que finalmente es lo que aflora incluso en el campo político que quizás tanto nos interesa a nosotros, el estudio del espacio político. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el discurso prevalece, tarde o temprano, esto también lo tomo nuevamente, van a ver que retomo mucho a Lyotard, siendo que soy bastante crítico de algunas de sus teorías, pero finalmente el discurso, este proyecto estético, este proyecto discursivo, colisiona con la realidad. Y entonces genera una situación de violencia. Ejemplos concretos. Cuando uno indaga lo que es el genocidio prenatal y uno empieza a indagar finalmente por qué, si es un conjunto de células, habla de violencia ecográfica, es porque para quien contrató dicho servicio le resulta violento de repente ver que este conjunto de células denominados así, en su esencia, ya era una vida con un corazón que late. Luego estará la discusión si quieren que el poder político los reconozca o no, pero la realidad es que había un corazón que late. Entonces, este ejemplo concreto demuestra cómo el discurso genera violencia cuando impacta con la realidad. Entonces, ¿cuál es la función elemental del poder político? Eliminar los vestigios de violencia. Curiosamente, y acá vuelvo nuevamente a Zygmunt Bauman, y yo ya me estoy anticipando los comentarios que por citar a Bauman van a decir, Horacio es socialista. Bueno, el mundo de las redes es muy particular, la gente saca conclusiones. Un ejemplo propio de la posmodernidad es la gente no indaga, se ha perdido el espíritu de contemplación agustiniano. Por eso van a ver que incluso los diarios ya no escriben noticias, sino que resumen en 3 párrafos en letra negrita, porque saben que las personas nos leen. De hecho, ese es el auge de las redes sociales, como el TikTok o Instagram. Es el flash de la imagen, porque las personas ya no indagan, decir, voy a dedicar 1 hora de mi vida a ver una conferencia de Daniel Carreira. Se ha perdido el espíritu contemplativo. Volviendo nuevamente a Bauman. Curiosamente,
las personas para evitar la violencia, en la posmodernidad es cuando más afloró el sentido de seguridad, por el miedo al otro. Ya no es el miedo a la naturaleza y el miedo a la muerte, aunque esto, insisto, hay que discutirlo nuevamente con lo que es una visión transhumanista, pero en esencia el miedo es al otro. El ser humano tiene tanto miedo al otro que finalmente se atomiza, finalmente dice, yo constituyo como homo deus mi propia identidad, pero esa identidad es puesta en tela de juicio, en términos hegelianos requiere la consideración y la validación del otro, incluso en términos hegelianos, por lo tanto tiene que ser el otro que valide la identidad propia. ¿Qué sucede en ese quiebre? En ese quiebre lo que sucede es, el poder político se va a encargar de establecer zonas seguras, el famoso safe space, va a establecer culturalmente incluso, que está por fuera en más de una ocasión del Estado, lo que es la cultura de la cancelación, va a establecer entonces lo que son discursos de odio, crímenes de odio, todo para evitar estas situaciones de violencia, en las cuales se reduce en última instancia que el discurso sea constatado empíricamente, esto lo tomo del principio conservador de Roger Scruton, esta constatación empírica con la realidad. Cuando no se adecua, curiosamente, acá vamos a tomar algún elemento de la teoría popperiana. Karl Popper, ¿qué es lo que sostenía en la sociedad advierte a sus enemigos? Se sacrifican las hipótesis para salvaguardar las personas. En la posmodernidad se sacrifican las personas para mantener esa fatal arrogancia de las hipótesis, porque es impensado que la persona posmoderna se pueda equivocar. La persona posmoderna es perfecta porque es un homo deus, como un Dios creador, que ya no es creación, sino es un creador, va a cometer un error. Por eso van a ver que en los últimos 70 años, donde ha aflorado esta idea de que todo es creación del hombre, incluso la verdad, y esto se traduce finalmente en lo que es el sistema democrático en última instancia, es considerar que la verdad depende de una mayoría circunstancial de hombres, de conjuntos, es cuando más afloró el gasto público y privado en seguridad. Clases de defensa personal, ejércitos, seguridad alimenticia, seguridad sanitaria, todo en torno a la seguridad. El hombre, en esta búsqueda de la seguridad, ha construido su propia jaula de cristal, donde justamente estamos viendo que a mayor empoderamiento, en realidad es mayor debilidad del hombre, porque tiene miedo al encuentro con el otro y a lo externo. Por eso está atomizado, es la persona más frágil en la historia de la humanidad, que es justamente la posmodernidad. Sin duda. De las muchas cosas que dijiste, a mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que hablas sobre la referencia que hiciste a Guillermo de Ockham. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que es uno de los principios donde todo se rompe, donde todo se tuerce. De hecho, Richard Weaver, otro pensador conservador muy importante, tenía un libro muy a mí me gusta mucho, se llama Las ideas tienen consecuencias, donde explicaba justamente que la idea del nominalismo lleva a una erosión y una disolución extraordinarias de las sociedades, y son ideas muy peligrosas. Y creo que hay dos ideas además que se relacionan en esta idea de Ockham, porque Ockham no solo, como tú muy bien dijiste, estaba en contra del esencialismo, considera de la idea de que existiesen universales, sino que además en lo que se refiere a la cuestión de la moral, él era un defensor de la idea del mandato divino. Pensaba que Dios podría haber cambiado lo que es bueno y lo que es malo, que el bien no está relacionado con la razón, sino que el bien depende exclusivamente de la voluntad. Por lo tanto, si por un lado tenemos que no hay esos universales y por otro lado tenemos que lo que cuenta es la voluntad, esto se relaciona a lo largo evidentemente con todas las connotaciones históricas, con una cosa muy importante que está ocurriendo ahora, que tiene que ver también con lo de la idea esta del lenguaje como construcción social, o la realidad social como una construcción, y que es todo lenguaje. Si realmente todo es lenguaje y todo es construcción social, la única forma que tenemos de poder avanzar determinados puntos de vista es a través del uso de la fuerza en última instancia. Y cualquier opinión contraria que otro tenga en relación con lo que yo estoy afirmando se considera como una especie de ataque personal. No estamos hablando sobre un mundo objetivo o ahí fuera, sino que estamos hablando sobre lo que yo creo que es lo único que hay. Por lo tanto, cuando alguien está en contra de mis ideas, está en contra de mí. Y si eso lo unimos con la idea de lo del uso de la fuerza, pues tenemos
que al final todos estos individuos, por ejemplo en Estados Unidos, movimientos sociales como Black Lives Matter o como Antifa, al final promocionan el uso de la violencia institucional para defender un determinado punto de vista que ellos mismos deberían considerar que no es moralmente objetivo, sino que es puramente contextual. Y esto tiene que ver también con lo que tú hablas de lo de la realidad versus el discurso, porque para mí eso que hablas tú de que como hay un choque entre el discurso y la realidad objetiva, después eso genera una situación de violencia, es decir, de incomodidad que luego se intenta resolver a través también del uso de la violencia institucional, sometiendo a la persona y defendiendo la hipótesis. Para mí un ejemplo de esto, no sé si conocerás, a mí me gustan mucho el boxeo, las artes marciales, de ver, vamos, y las artes marciales mixtas. Y en China hay un individuo que se llama Xu Xiandong, que es un luchador de artes marciales mixtas, no muy famoso, y él retaba a duelo, a combates a luchadores de artes marciales tradicionales, que en origen estas artes marciales tradicionales pues tenían un sentido, pero ahora se volvieron más o menos ritualizadas y que el gobierno chino también las intenta promover como una especie de nacionalismo. Bueno, pues este individuo le rompía la cara en los combates a todos estos supuestos maestros. Y como eso supuso un choque con las ideas que pretendía establecer el gobierno chino nacionalista con la de las artes marciales tradicionales, entonces realizó un ataque sistemático sobre la persona de Xu Xiandong, utilizando cosas como la del crédito social. Le prohíbe, por ejemplo, viajar en avión, le prohíbe tener determinadas propiedades o tener crédito. ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo, que es una especie de forma de comprobación de la realidad, de que un determinado discurso no tiene absolutamente ninguna base, pues como eso choca contra el discurso, la única forma de resolver esa contradicción es atacar a la persona. Y me parece que eso, aunque en una menor medida, porque no tiene la capacidad totalitaria del Estado chino, es algo que también se está estableciendo en las sociedades contemporáneas, intentando promover en las sociedades contemporáneas, en los países occidentales. No sé cómo lo ves tú. Que me encantó el ejemplo porque de hecho yo como practicante de artes marciales siempre decimos lo mismo. Miren, ¿quieren ver un ejemplo en términos de filosofía? Un ejemplo concreto de lo que es el conservadurismo, yo siempre apelo a lo que es justamente las artes marciales, digamos, o sea, lo que es el contacto pleno, la pelea real. ¿Por qué? Porque el conservadurismo tiene esa idea de que hay un orden moral perdurable, pero también hay un orden que es posible de ser reformado en forma gradual, en base a la experiencia y lo empírico. En base a las verdades, digamos, o sea que eso es lo que nos interesa en última instancia es la verdad. En las artes marciales, como ejemplo concreto que estamos dando en este punto, hay 4 o 5 verdades. Lo que es la técnica como eficiencia de la fuerza, lo que es la distancia, lo que es el temple, o sea, no hay más verdades que esa. Porque ustedes van a ver que hay distintos estilos. Yo hago Kung Fu tradicional, que emula los 5 animales sagrados. Entonces, claro, una visión es la visión tradicional, que está muy bien como ejercicio, como una filosofía interna, por un lado. Pero yo cuando entro al ring, que no tiene las manos acá arriba, es una verdad, digamos. O sea, van a ver que hay distintos estilos, pero cuando entran al ring es las manos acá arriba, los golpes rectos, no hay para inventar, digamos, porque es una verdad. Pero sí quiero rescatar un punto que has dado y que me parece muy interesante, porque fíjense que, insisto, cuando hay una verdad trascendental va a haber coincidencias. Por eso tomé el ejemplo de las artes marciales, no importa que uno haga Kung Fu, Karate, Kickboxing, lo que es eficiente siempre. Cuando hay una verdad siempre. Y a la conclusión que podemos llegar a aseverar junto a Daniel Carrero y Noemí Díaz, van a ver que hay un punto de coincidencia incluso con el propio Zygmunt Bauman, porque él cuando escribe Tiempos líquidos, en su capítulo 4, cuando habla del Estado y la democracia como gestión de los medios, de los miedos, lo que se demuestra es esta idea, lo que planteó Daniel al comienzo de su ponencia, que creo que es fundamental para rescatar en este proyecto de la posmodernidad. Si yo viese que tengo una amenaza externa, supongamos un tsunami, yo tendría 2 formas de delegar o de resolver este conflicto. Yo podría apelar a una iniciativa privada
donde nos pongamos de acuerdo con el Instituto Joan de Lugo, decir, bueno, vamos a construir un determinado tipo de búnker, o vamos a irnos a ver a la punta de la montaña, o bueno, vamos a asumir las consecuencias, veremos. O podemos delegar la solución a que ante el eventual tsunami, el Estado o cierto poder político burocrático sea quien determine la forma de distribuir los bienes. O sea, hay dos grandes modelos a grandes rasgos, digamos. Pero lo cierto es que reconoceríamos todos, insisto, en cualquiera de estos dos modelos tradicionales, antes de la posmodernidad, que la amenaza está allí afuera. La amenaza está por fuera nuestra. Ahora bien, en el proyecto de la posmodernidad, la amenaza no proviene de allí afuera, sino proviene de la propia persona. Y si ya partimos de la base que el Estado se justifica en base, el Estado, en términos filosóficos, lo han justificado. Estoy pensando en Hermann Heller, que es un escritor socialista, que es como que da la teoría más acabada del Estado, al menos es como la más descriptiva dentro de toda su ideología. El Estado se justifica para evitar justamente la violencia interna en los grupos de oposición. Entonces, Hermann Heller va a decir, tenemos una república democrática que evita la violencia a partir de que las personas creen que votando ya son libres. Hay otras que tienen una tiranía, como en el sistema castrista, que dice evita la violencia porque a punta de pistola las personas obedecen. Pero acá tenemos que discutir, que esto es muy interesante, algunas teorías de Hoppe, de Rothbard, son muy interesantes al respecto en este sentido como respuesta a estas teorías, pero digo, en última instancia, si el poder político va a definir lo que es violencia, y este concepto de violencia ya viene definido culturalmente por una cultura posmoderna, y la violencia ya no es la realidad externa al hombre, sino la realidad simbólica del hombre, entonces, que una persona le diga a otra persona, vos no sos mujer, vos sos hombre, porque no puedes quedar embarazado, por dar un ejemplo concreto que se cita siempre en redes sociales, esa forma de violencia, en realidad no es que yo fui violento con la otra persona, es la propia realidad, estoy describiendo un hecho. Muchas veces pasa que las personas, y esto pasa incluso en algunos espacios pro vida de los cuales yo provengo, que confunden tesis descriptiva con tesis prescriptiva. Porque no se está diciendo, vos deberías vestirte de tal manera. Lo que se está diciendo es, objetivamente, X es X. No estamos diciendo X debería ser Y. Pero resulta que la prescripción sí puede generar una situación de violencia, como un mandato, como a mí cuando me obligan a pagar impuestos. Yo soy evasor número 1, porque creo que es ilegítimo la propia existencia del Estado, más aún cuando se destinan los recursos que se destinan acá en Argentina. Pero eso es una prescripción. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que el Estado existe. Entonces, si alguien me dice, Argentina, no Argentina, sino el Estado existe, yo no puedo considerar que sea violenta esa descripción. Ahora, que me digan, estás compelido a pagar impuestos y se realiza una coacción, ya no argumentativa, sino una coacción física sobre mi cuerpo para pagar impuestos, allí sí podemos discutir los términos de violencia. Lo que sucede en la posmoderna es que la violencia es simbólica. Entonces, pegarle a la violencia simbólica es pegar al aire, yendo al ejemplo de las artes marciales. Es la nada misma, pero curiosamente es una nada misma que se termina materializando en poder político. Se termina materializando en aquella etapa burocrática que está destinada a evitar la violencia. Pero ya no es esa violencia externa que en su momento para algunos, insisto, porque uno trata de hablar para todo el público, para algunos estuvo legitimada. De hecho, uno habla con ciertos liberales y uno les indaga, decir, bueno, si vos justificás el Estado en su existencia mínima, ¿cómo justificás que cierta prerrogativa esté por cierta otra prerrogativa? ¿Cuál es la fuente de conocimiento que te determina, por ejemplo, que la propiedad podría estar, por ejemplo, por arriba de la vida o la libertad? Bueno, eso es una discusión posterior. Eso es una discusión posterior. Pero sí me interesaba rescatar ese ejemplo en torno a que la posmodernidad, la violencia ya no es una coacción real, concreta. La violencia ya no es un fenómeno externo al hombre, sino que la violencia radica en forma inmanente al propio hombre. Por lo tanto, ya cierro con esta idea. Incluso hay una coincidencia, porque Zygmunt Bauman también llega a la misma conclusión. La sociedad delega en el poder político esa facultad de gestionar los miedos. La democracia gestiona a qué le debe tener una persona y cómo enfrentarse a esos temores.
Y esto, crean o no, es un gran riesgo, porque aún en una tiranía monárquica, aún en las poliarquías medievales, la relación seguía siendo concreta. Uno pagaba impuestos en forma concreta al comisario y el poder residía en forma concreta en un régimen privatista. En el Estado moderno el riesgo es que la democracia y el Estado moderno son abstracciones. Curiosamente es la profundización de la posmodernidad. El culto a la abstracción, el culto a la idea. Y aquí no se vuelve tan peligroso, porque la violencia coactiva sí es real, pero uno cuando se quiere enfrentar es como el fantasma que ataca por las espaldas, cuando uno se da vuelta ya no está. Y esto es lo que a mi humilde criterio vuelve tan peligrosa la posmodernidad. Con las abstracciones es peligrosísimo porque antes se decía que tenías que amar al prójimo. El prójimo normalmente es una persona con características concretas que muy probablemente te cae mal o que te molesta o que te puede incomodar. Sí, incomodar. Sin embargo, las abstracciones son muy buenas porque son así genéricas. Amor a la humanidad, amor a la fraternidad entre todos. Entonces es fácil utilizar siempre amar a las ideas abstractas para aplastar a las personas concretas. Pero bueno, por hablar yo de... Bueno, si no interrumpía Noé, que no sé si quería... No, yo, vamos, totalmente de acuerdo. Además, creo que se ve mucho, por ejemplo, en esto de las redes, todo lo que estaba contando Horacio, de cómo es un ataque directo a la persona, ya no a las ideas. Si tú ahora mismo criticas la idea que tiene una persona o intentas debatirla o, no sé, incluso llevar la contraria, generalmente se sienten atacados ya automáticamente en su persona. Es como si estuvieras agrediendo a ellos, no a una idea concreta. No saben separar, cada día menos, y se ve con ese aumento de la ira, de la rabia, de todas estas cosas en redes, como la gente entre ellos no. Cada vez hay menos respeto, aunque lo que abogan o lo que dicen que defienden es que quieren ese respeto, cuando yo veo que es todo lo contrario, precisamente por eso, porque se incluyen. Y suele pasar también por ambos, o sea, por ambos lados, sí, no, en general digo, que cada vez hay más gente de ese tipo, que es eso, que si atacas una idea parece que lo estás atacando a esa misma persona, y hay que saber diferenciar, en mi opinión, las ideas de las personas. Como siempre dice Bastos, una idea, o sea, una persona puede tener una idea equivocada, que no significa que ni sea mala persona, ni sea mejor ni peor, y me incluyo yo, quiero decir, seguro que tengo muchas equivocadas, pero que no debe ser eso lo que me preocupe. A mí nunca me ofende que ataquen una idea que yo tengo, me ofende que me ataquen a mí violentamente, pero bueno, que sí, que creo que está claro y que es muy fácil ver lo que estaba contando, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales. Pero bueno, solo para comentar alguna parte positiva que tienen este tipo de cuestiones, yo también a veces me parto de risa con las cosas, con las noticias que se llegan a ver en los periódicos cuando estas ideas llegan a lugares así más comunes. No sé si tú, Horacio, viste la noticia esta de una actriz de origen argentino que recibió un premio y que la catalogaron como la, no sé, cuarta mujer de color que recibió un determinado premio. Yo estaba viendo en el periódico y vi la foto y la blancura de la me cegó. Pero como tiene origen tiene origen latino, argentino, pues entonces en Estados Unidos consideran que tienen que denominarla como persona de color, lo cual a mí me parece divertidísimo. Y luego también me parece divertido, por ejemplo, no sé si visteis esta noticia bueno, divertidísimo en ese caso, luego cuando empiezan otras cosas pues ya son más peligrosas, pero la de los empleados de Coca-Cola a los que les dicen que tienen que ser menos blancos, que le estaban haciendo unos seminarios, porque a mí me gusta esto por la disonancia cognitiva, porque te dicen tantas cosas y tan contradictorias que es imposible que puedas actuar de una forma consistente. Porque por un lado está la idea de lo de la apropiación cultural, es decir, si tú te vistes o te pones como rastas o algunos que intentan pasar por vestir como miembros de otras tradiciones, eso se considera como algo malo, que es apropiación cultural. Pero por otro lado te dicen que tienes que ser menos blanco. ¿Y cómo demonios puede ser menos blanco si no puede ser de ninguna otras características culturales? Además, que lo de la blancura no es una característica cultural. A mí me parece que una idea interesante sería que a los de Coca-Cola, si quieren que sus empleados sean menos blancos, pues que les paguen vacaciones pagadas en la playa.
Evidente. Sí, no estaría nada mal. Hay, voy a hacer una pequeña anécdota muy breve y voy a tocar un tema que es muy interesante respecto a estas cuestiones. O sea, hay anécdotas de todo tipo, pero miren, Aristóteles siempre plantea que no es necesario multiplicar los entes. Lo que sucede es que a mayor multiplicación de los entes, uno ve cuando le toca estudiar filosofía alemana y los que han leído lo que es la filosofía alemana, lo oscura y compleja que es, difícil de entender, a mí me cuesta muchísimo, necesito muchas veces un profesor particular en más de una ocasión. Y uno cuando ve a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino en la simpleza, y la verdad llega, digamos. De hecho, propio Jesucristo tenía un contenido filosófico tan amplio, sacando la visión teologal, pero era una filosofía tan amplia que este propio Jordan Peterson la toma como punto de partida de sus teorías, por la simpleza. Entonces, lo que es bueno y breve es doblemente bueno. Curiosamente, ¿por qué? Porque miren, les voy a dar un ejemplo justamente de postmodernidad. A mí cuando me toca subir un ring, cuando yo he visto, me ha pasado de todo. Cuando uno ve estos hombres así con un gran peinado y lleno de tatuajes, lleno de músculo, que están pendientes de, bueno, que me gano, que me saco la foto, que subo, yo digo, no dura nada. Yo entro muy confiado porque sé que no dura nada. Ahora, me ha pasado cuando suben algunos chicos un poquito más flaquitos, naricita chueca, peladitos, que van a pelear por el plato de comida. Y yo digo, acá sé que voy a cobrar sí o sí. Porque las verdades son pocas en la vida. Pero lo que sucede es que la gente se confunde muchas veces. La gente se confunde porque se ven beneficiados y caen en estas contradicciones. Y así quiero pasar a un tema un poco más serio. Porque de estos ejemplos podemos dar, pero miren, acá en Argentina tuvimos un hombre que, claro, como la mujer se jubila a los 60 y el hombre a los 65, simplemente se cambió el DNI para decir me autopercibo mujer. Pero quiere decir, no, pero no tenés ni siquiera minifalda o peluca. Ah, eso es una perspectiva de género machista. ¿Por qué la mujer debería usar minifalda o peluca? Yo me autopercibo mujer. De Raúl se cambió su nombre Raúl, o de Fernando Fernanda, fue una cosa así, pero encima obscena la forma, pero se jubiló 5 años antes. Y era empleado público. Dato de color, era empleado público, o sea que se notaba que no le gustaba trabajar ya naturalmente. Pero esos ejemplos que has dado de Coca-Cola son, miren, hay muchos ejemplos que son algunos un poco divertidos y otros que son ya trágicos, pero trágicos por lo que implica para la sociedad. Voy a dar algunos ejemplos concretos. Coca-Cola, de hecho, en su momento tenía un cartel que decía en los bares que servían Coca-Cola solo se emitía gente blanca, digamos. Es decir, es curioso cómo la misma empresa se va adaptando. Hay una teoría muy interesante de por qué las empresas son progresistas en cuanto a buscar sobrevivir en una visión a largo plazo por el rol del Estado. Es una teoría muy interesante que algún día podremos desarrollar en profundidad, pero les voy a dar algunos ejemplos. Lo que el viento se llevó generó que la primer actriz afrodescendiente, soy cuidadoso con los términos porque sabemos cómo es YouTube luego, la primera actriz afrodescendiente ganase un premio Oscar, si mal no me acuerdo era un premio Oscar. Luego cuando se hizo el reestreno en Memphis, en conmemoración de este suceso, tuvieron que sacar la película de cartelera, Lo que el viento se llevó, que es un clásico del cine, porque consideraban que era un acto de racismo y de sexismo en pleno siglo XXI exhibir tal película y obligar a que los que dirigían estas industrias del cine se disculpasen. O sea, es curioso que la gente se tenga que disculpar por un crimen que no cometió. Esto es propio de la cultura, pero bueno, es también... hay una cuestión en torno a lo que es la masculinidad en la posmodernidad, pero ya ahí sí que implicaría que estemos fuera del aire en 2 segundos en YouTube. Pero... es curioso porque esto es lo que sí quiero cerrar con este ejemplo de Memphis como punto de partida teórico, es lo que se considera la tradición progresista, digamos, porque en tiempos pretéritos, y es algo que yo favorezco, en búsqueda de alcanzar la verdad, y creo que la libertad de expresión finalmente el fundamento, al menos para mí, el fundamento último de la libertad de expresión, es permitir que la persona en forma genuina busque la verdad. Entonces, en esta búsqueda de la verdad y el sentido de trascendencia, se tienen que habilitar los caminos para que las personas a prueba y error, asumiendo los riesgos y los costos, puedan equivocarse y reencontrar un camino recto. Entonces, el progresismo en tiempos pretéritos estaba dispuesto a ofender a una sociedad conservadora. Pienso incluso en ejemplos paradigmáticos como Elvis Presley, un artista que a mí me fascina. No le importaba tener que ofender a determinado grupo de personas con tal de llevar su arte a la comunidad. Curiosamente, hoy son dichos artistas progresistas, podríamos decir, los que se encargan de establecer cupos de género para la música, y no hay actitud menos rockera que pedirle permiso al propio poder político para
qué pueden cantar y cómo lo pueden cantar. Si uno ve incluso estos ejemplos a nivel político, va a notar que en Francia, cuna del Mayo francés, con todo lo que implicaba esta búsqueda de la liberación absoluta, curiosamente Francia, hasta los propios estudiantes en un momento, salieron a reivindicar la censura a revistas como Charlie Hebdo, porque sostenían que independientemente de lo que hiciesen ciertos credos en sus regiones, era inconcebible que la sociedad occidental fuese a burlarse de otro credo. Digo, entonces, uno puede estar a favor o en contra de la burla. Yo no me burlaría de otra religión, pero no legitimaría bajo ningún concepto que el propio poder político y la propia cultura hegemónica vayan a solidarizarse con aquellos que han hecho del terror una ideología. No uso la palabra porque uno cuando habla de ideología se refiere a feminismo, ecologismo, indigenismo. Bueno, también están las ideologías del terror, sabrán interpretar a qué me refiero. Los que han hecho de este terror una forma de ideología, con las víctimas que ha costado, solo porque algunas personas se expresaron de una determinada manera. Si a alguien no le gusta ese tipo de expresión, no consume dicho servicio, por algo yo no consumo Netflix o Disney, por dar algunos ejemplos, pero no por ello reivindicaría que se vulnere el derecho primordial, ni siquiera hablo de derecho porque es un invento de la Revolución Francesa, la prerrogativa natural de un ser humano como su vida. Entonces, esta es la tradición del progresismo en sí mismo. Quienes en su momento fogonearon la libertad de expresión absoluta, hoy son los principales encargados de establecer la censura más acérrima nunca antes vista en la historia. Porque si empezamos a indagar, yo sé que algunos van a decir qué sucede con la Iglesia Católica, con todo gusto lo debatimos, porque se van a dar cuenta que detrás de la propaganda iluminista hay muchos mitos al respecto, bastante mitos al respecto. Entonces, lo que se está viendo en la actualidad es algo impensado, porque lo más grotesco es que ya ni siquiera forma parte del poder político. Muchas personas siempre hablan de 1984, cuando tenemos estados tan deficitarios que ni siquiera les alcanza para el cobre de las cámaras de seguridad. Hoy lo peor y lo más triste es que las personas se censuran a sí mismas con tal de formar parte de una mayoría que incluso los rechaza. Y esto se ve en ejemplos que van desde los blancos que se arrodillan a besar los pies de los afrodescendientes en Estados Unidos, hasta el aliado feminista que se deja ultrajar con tal de ver si tiene alguna opción de copular con alguna dama. O sea, se ven ejemplos grotescos donde ya la cultura misma, se ha supeditado a la corrección política. Y la corrección política no es más que aquella designación que establece el cuerpo político en base a qué es bueno, qué es malo, pero no con un orden de trascendencia objetivo, sino la mera voluntad de una pequeña élite que se hizo con el control de dicho poder. Dani. No, yo estoy muy de acuerdo con que estamos en una época de censura increíble y además gracias, entre otras cosas, al desarrollo de esas tecnologías de comunicación y también a la voluntad de las personas, como tú bien dices también, de que las personas voluntariamente se someten a esa autocensura no ni siquiera por el ejercicio de violencia directa, sino en muchas ocasiones por el deseo de no ser señalados o de no sufrir una especie de ostracismo social, que además es un ostracismo social particular, porque es un ostracismo social digital. No es exactamente como si fuesen pequeñas comunidades cara a cara donde la gente se ve y se conoce, sino que es más bien en ámbitos en los que no hay relación física. Y eso es una situación muy peligrosa, sobre todo porque tiende la relación que podría encontrar yo con 1984, no sería tanto, no es la utilización del poder como en los regímenes totalitarios de la violencia para imponerlo, pero sí en la destrucción, por ejemplo, del lenguaje, y sobre todo en la negativa a intentar salirse de sus marcos de pensamiento para no producir incomodidad y para poder digamos que subsistir. Y eso es algo peligroso porque independientemente de que uno esté equivocado o no esté equivocado en sus posturas, eso es algo que hay que debatir, y lo importante es debatir las posiciones en concreto. Pero en cuanto tú estableces una cultura, una situación de miedo en la que es imposible realizar eso, o siquiera es imposible, pues separarte de aquellos con los que no quieres tener relaciones, pues entonces la única opción que queda es la de alcanzar algún tipo de poder político, y eso puede llevar a posiciones
exacerbadas y polarizadas que no le van a hacer bien a la sociedad. Coincido plenamente. Es cierto, el tema del lenguaje es una discusión aparte, pero el lenguaje, de hecho, forma parte de una cultura. O sea, el lenguaje es, por definición, el elemento cultural elemental de la humanidad. Eso no hay que perderlo de vista, porque no es casual que haya un intento por parte del progresismo en alterar el constructo del lenguaje, porque es alterar la identidad propia de las personas en ese sentido. O sea, la identidad en cuanto a pertenencia a un determinado grupo o comunidad. ¿Qué sucede? Miren, esto también lo voy a tomar de Freud. Freud en un momento supo decir que las abejas no cuentan chistes. Y uno cuando, en el caso mío, que en mi libro le dedico un capítulo entero a lo que es el animalismo como ideología, y yo creo que para mí, en el fondo, son las ideologías en todas sus vertientes, digamos, pero cuando uno dice las abejas no cuentan chistes, lo que se refiere es, los animales se pueden comunicar, ¿bien? Habrá procesos más complejos, como el de las abejas, habrá procesos más simples, pero lo cierto es que los animales se comunican. No así tienen lenguajes. Es decir, un mono no le va a contar un cuento de terror a un monito, o un perro no se va a poner a contarle chistes a sus compañeros de calle, digamos. Entonces, esa capacidad de abstracción es propia de la racionalidad del humano. ¿Bien? Entonces, quien controla el lenguaje está controlando también la forma en la cual la persona se comunica con el otro. Y es muy riesgoso permitir que el poder político determine la forma en la que uno se comunica con el otro. Porque uno entiende que el lenguaje es mutable por definición. Es mutable por definición el lenguaje, eso es cierto. De hecho, nosotros nos hablamos el castellano como se hablaba ni siquiera en la generación pasada, porque ha habido una serie de palabras que se han ido actualizando y modificando. Ahora bien, no es lo mismo que dicho orden se dé en forma espontánea, producto incluso de un lazo intergeneracional, tomando conceptos que van desde Hayek a Desmond Burke, a que se establezca en forma privatista, centralizada y verticalista un idiolecto. Porque esto es lo que sucede con el famoso lenguaje inclusivo, que termina siendo un lenguaje exclusivo, de exclusión, que no se adapta, que no se somete al régimen político correcto, es quien termina luego fuera del escenario político y fuera del escenario público. Porque no hay que desconocer que el hombre es un animal político. Y muchos dicen, es un animal, por lo tanto equivale al animal. Y como que quieren con eso validar la teoría de Peter Singer. No, animal en cuanto a ánima, en cuanto que no es un objeto inerte, pero es político, es decir, posee un campo cultural y se desarrolla a partir del otro. No hay persona en definición en términos griegos, de filosofía griega. El idiota era la persona ensimismada, la que no participaba de la vida política. Y esto no implica que uno tenga que legitimar la democracia o legitimar al Estado, porque después vemos algunos comentarios que creen que porque uno habla de la vida política se refiere a, bueno, estás a favor del sistema democrático como dogma, estás a favor de la existencia del Estado. No, estamos a favor justamente de discutir estas cuestiones para que no se considere en forma dogmática e irracional lo que está impuesto, y que ya no solamente que han impuesto la forma de control a través del Estado y la democracia, también se va imponiendo paulatinamente la forma de constituir las familias, que cada vez se van fragmentando más y más. De hecho, hay un ejemplo concreto que yo siempre tomo de Aristóteles como la unidad básica de la sociedad, que es la familia, pero que luego lo he ido ampliando con San Agustín. Pero les voy a dar un ejemplo muy concreto. Es más, vamos a tomar un ejemplo en este preciso instante. Si yo fuese un empleado de comercio y no me conociese nadie, seguramente no me hubiesen invitado a esta conversación. Por un hecho natural, no me conocería, no tendría quizás para aportar lo que ustedes consideren que es necesario que uno aporte. Entonces, yo estoy aquí en función de, más allá que vamos a tener una excelentísima relación de amistad. De hecho, si yo voy a una competencia de artes marciales, voy en función de mi capacidad para pelear, no en función de cuánto sé de filosofía. Y si yo estoy con mi equipo competitivo del Counter-Strike, estoy en función de cuánto estoy pegando, no en cuanto de si soy bueno o mal amigo, porque esa es la realidad. Ahora bien, cuando uno está en la familia, entendiendo que hay accidentes, no confunden emergentes y accidentes con lo que es la esencia, pero en general, la experiencia universal ha demostrado que en la familia sí uno pertenece independientemente de las facultades. Por lo tanto, yo cuando tengo que aparecer frente a una cámara en YouTube
obligadamente tengo que estar sonriendo o al menos mejorando un poco el humor. Cuando yo naturalmente soy una persona malhumorada y muy seria. Naturalmente soy así. ¿Y dónde es el único espacio donde yo puedo estar serio sin que me estén retando? Con mi propia familia que ya me conoce así. Entonces, no hay mayor expresión de libertad que poder ser como uno mismo quiere que sea. No en vano, el poder político busca dejar desnudo al individuo de aquellos dos estamentos que son los cuerpos intermedios que evitan la prepotencia de dicho poder sobre la persona. La fe y la familia. La fe como principio de redención y la familia como principio de libertad. Y si uno empieza a ver los regímenes más totalitarios en el pasado, apuntaron a aniquilar la fe y la familia. Pero uno cuando ve los regímenes postmodernos, es una forma sutil de fragmentar al individuo, ya sea o con la poligamia, donde uno pasa a ser una simple célula más del montón sin ninguna función esencial, donde a su vez se dispersa el patrimonio, pero eso ya es una teoría más compleja de explicar el error de la poligamia como estructura de la sociedad, pero también a través de lo que se conoce como el fenómeno de los hombres herbívoros, muy común en Japón. Esta idea de la cultura child free, esta idea de el hombre atomizado, porque el hombre atomizado en última instancia es una unidad de consumo y de producción destinada a tributar y ser un ente más en el sistema. En última instancia se dedica a eso la persona, pero todo bajo la idea de la liberación. Entonces, es verdad que hay un coqueteo con las ideas de 1984, yo coincido, pero también me gusta rescatar, hay una idea propia de un mundo feliz. Las personas que están dopadas en sí mismas, pero que no son capaces de ver, no voy a tocar el ejemplo del mito de las cavernas, porque ya se entra en una discusión platónica muy compleja que se nos iría de tema, pero no son capaces de ver que hay una realidad más allá de esta, de lo que el propio sistema les ofrece. Porque las personas se creen libres, pero uno cuando empieza a indagar, en general lo que está viendo es personas atomizadas en un compartimiento estanco, donde se relacionan con la familia a través del dispositivo móvil, trabajan a través del dispositivo móvil, se informan a través del dispositivo móvil, se educan a través del dispositivo móvil, pero eso sí, tiene una forma rosada y hermosa que le hace creer que es libre, cuando en realidad es que la libertad es una esencia independientemente que las cadenas sean de color rosa o sean de un gris oscuro, o sea, es una realidad. Pero bueno, ese era el único aporte que tenía para hacer en este sentido. Entonces es muy interesante porque a mí me gusta mucho la idea de hay algunos otros liberales, como por ejemplo John Stuart Mill, que a mí en general no me gusta gran cosa, que el que transmite esa idea de que también de la liberación, emancipación, de la idea de autonomía y de que para ser tú mismo, pues que tienes que romper las cadenas que te atan a tu familia o a tu comunidad. Y realmente solo puede ser una persona o incluso un individuo dentro de una comunidad o dentro de, por ejemplo, dentro de una familia, dentro de por ejemplo, tú dices que eres así malhumorado y serio, pero claro, tus amigos o tu familia ya te conocen, saben que eres así, saben que tienes unas características personales y propias, no eres una cosa uniforme y intercambiable. Y es uno de los grandes problemas de los procesos de uniformización y atomización de la sociedad, que la libertad, entendido en sentido político, por ejemplo, como lo defendería yo en relación con si es legítimo o no es legítimo la intervención del Estado, es una cosa, pero luego dentro de asociaciones intermedias es donde uno puede expresar realmente su propia personalidad y donde puede ser un ser humano de verdad. Y los procesos de atomización esos son muy lesivos, tal como tú lo explicaste de una forma muy razonable, con la que yo estoy de acuerdo. Y además, ya para no extenderme más, pero hay un dato de color. El hombre, como es un punto que has dado que creo que es más que preciso y exacto, el hombre en la posmodernidad ya no es ese hombre masa como lo podría haber definido Ortega y Gasset. Ya no forma parte ese hombre que se sabía a sí mismo componente de una masa amorfa, gris, incluso nos rememora a cierta arquitectura brutalista. Ya ni siquiera forma parte de ese mundo estanco en el que se asumía a sí mismo como un engranaje de un sistema superior y luego vendría la rebelión. La curiosidad de la posmodernidad es que el hombre sigue siendo un hombre masa, pero con la particularidad que se cree original a sí mismo. Entonces vamos a ver que tenemos luego los ciudadanos del mundo,
donde estén en Instagram rebosando con sus fotos de comida, sus fotos en el Machu Picchu, están tuiteando desde un iPhone en contra del capitalismo, están con un pañuelo verde diciendo soy el verdadero aliado feminista que me he deconstruido, por favor, alguna dama que se fije en mí. Pero en realidad son comportamientos en manada. Porque curiosamente, y acá tenemos que retomar quizás a Chesterton, pero es tan curioso que en esta revolución de la nada, no hay nada más revolucionario que ser un hombre común con una familia común. Y no hay nada más extraordinario que un hombre común. Exactamente, porque acá hay una competencia en ver quién llama más la atención, quién consigue más suscriptores. Y de repente el canal que más suscriptores tiene es el que más verdades dice. Por lo tanto, si lo dice un youtuber con muchos suscriptores, seguramente es cierto. Y de repente, fíjense cómo ha girado este movimiento, que está lleno de youtubers. Lo dice alguien que vive de YouTube, curiosamente. Pero antes, los niños soñaban con ser astronautas, ser bomberos, es decir, prestar un servicio a la comunidad. Hoy los niños sueñan con ser youtubers. Y esto ya nos da muestra cómo hasta la ontología digital ha cambiado en aquellas preferencias de los niños. En el 72 se escribía cómo leer el Pato Donald, con toda una lectura respecto a lo que era Walt Disney y las apreciaciones simbólicas. Pero luego hubo una respuesta muy graciosa en el 94. Cuentos infantiles políticamente correctos. Fue una sátira lo que se escribió en el 94. Y sin embargo, hoy, dicha obra del 94, acompañada del 72, son tomadas en serio. Eso es lo curioso. Son vendidas ya no como sátiras, se las tomó como un realismo. Este es el problema. Las personas en realidad ya no saben diferenciar lo que es ficción de lo que es realidad. Entonces, como no saben diferenciar lo que es una ficción de lo que es la realidad, el hombre se cree a sí mismo original y no se da cuenta que forma parte de una mega estructura que no comprende, pero que lo está manipulando paulatinamente para terminar obedeciendo al poder político de turno, porque en última instancia la última relación de poder termina siendo esa. Pero bueno, esto se cree que daría para un debate mucho más profundo todavía respecto a lo que es la esencia del ser humano. Sin duda. Bueno, yo creo que ya vamos en la horita. Yo, de verdad, hoy me quedaría hablando otra hora, otras 2 horas. Creo que es un tema interesantísimo y además que nos debe preocupar a todos. Al final sí, se puede resumir que el hombre cada día está más atomizado y más solo frente al Estado. Y frente al Estado solo es un número, desde luego no es una persona con sus características propias. Y yo creo que también es gran parte del problema. Creo que la gente cada vez se encuentra menos a sí misma, entonces se busca más en los demás. Y por eso esa necesidad de aprobación, ¿no? de en las redes sociales dar ese aspecto de una vida idílica, perfecta, cuando sea como sea, solo se puede mostrar una parte muy ínfima de lo que es la vida de una persona. Pero bueno, yo creo que si Horacio tiene el placer, volverá otra vez y seguiremos hablando de este tema y de muchos otros porque ha sido súper interesante.